Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Buenas Nuevas Honduras. Somos Jorge, Wendy. Y hoy tenemos de invitado al pastor Eduardo Reyes. Bienvenido, pastor. Gracias por acompañarnos en este episodio a través de Buenas Nuevas para llevar un mensaje de amor, paz y esperanza. Por favor, compartan este enlace. Estamos contentos, otro episodio más en el cual estamos queriendo exaltar el nombre del Señor, llevando, como dice mi pequeña, esa esperanza y toda esa palabra, esas buenas nuevas, esas buenas noticias que nos dejó nuestro Señor Jesucristo para poder mostrarlas al mundo, para hacerle testigos. Así que hoy queremos compartir con ustedes una historia más. Tenemos el honor de contar con el pastor Eduardo Reyes, quien nos hablará un poco de su historia, de su relación con Dios, de sus milagros, de todo lo que le ha acontecido y que lo ha llevado a ser una mejor persona, un mejor cristiano, un mejor padre, un mejor empresario. Quiero, pues, como siempre, comenzar con el chiste del episodio. Chiste. Hoy les voy a decir que no vine totalmente preparado. Al pastor Eduardo le cuento. Me gusta siempre contar un chiste para romper el hielo un poco y que la gente pueda reír un poco. Yo quiero decirles que hubo una época en el colegio en que era un buen contador de chistes, pero hace años he perdido un poquito el ritmo, pero hago lo mejor que puedo. Pues resulta que una vez en el infierno alinean a 100 mujeres que habían llegado, ya saben, de esas mujeres difíciles, ¿verdad? Y les dice el diablo, bueno, de las 100 que están ahí, dice, damas, quiero que den un paso adelante todas las mujeres, dice, que han sido groseras con sus esposos, que han sido intensas, que han sido difíciles, que han sido mandonas, que los han querido mangonear, den un paso adelante. Y 99 mujeres dan un paso adelante y queda una atrás. Y dice el diablo, también díganle a la sordita que se haga para adelante. Qué malo. Bueno, Qué ya malo. saben ustedes, No, solo es un ese chiste, no lo tomen a mal. No. Bueno, gracias gente bella por acompañarnos. Como dice mi pequeña, los invitamos a que compartan este enlace para que podamos llegar a más gente, para que podamos tener mayor alcance, que le den like a nuestro video en YouTube. Estamos en todas las plataformas digitales para que puedan compartirlo. Bien, voy a cederle la palabra a mi pequeña para que comencemos en esta travesía. En esta travesía comencemos, claro que sí. Bueno, pues le damos la bienvenida, pastor. Gracias por acompañarnos en este episodio especial que queremos grabar con usted. Para iniciar, queremos que nos cuente un poquito acerca de quién es usted, de dónde viene, cómo era. Cuéntenos ese poquito. Bueno, en pocas palabras, soy capitalino. Acá. Nací en Tegucigalpa. A los 5 años mi mamá se regresó para su pueblo en San Marcos de Colón, Choluteca. Allá crecí hasta los 13 años. Un niño, como dicen, Daniel el travieso, ¿verdad? Lo que yo me llamo Eduardo, pero era tremendo, hiperactivo. No dormía porque siempre fui de los que cuando me acostaba soñaba. Siempre soñé con ser astronauta, con ser piloto, soñé con que iba a ser un robot, decía yo de niño. Me gustaba fantasear mucho. Cuando jugaba con mi hermano carritos, me tardaba medio día en crear toda la ciudad donde íbamos a jugar, a hacer carreteras, edificios. Almorzábamos y después regresábamos a jugar. Claro, mi hermano se aburría y se iba a jugar pelota y me quedaba yo solito jugando carritos, ¿va? Pero esos eran los tiempos cuando estaba tranquilo. Normalmente andaba buscando qué hacer en la calle, tirarle piedras a los panales, hacer culebras para pasarlas de un lado de la calle a otro y que la gente brincara. Bueno, un montón de travesuras, era bien travieso. Sí. Tan travieso que casi todos los días me pegaban. Mi abuela, que fue la que me crió, y mi bisabuela, me daban duro porque era tremendo. Siempre estaba buscando qué hacer. Me aburría fácilmente, en la escuela me aburría. Y siempre estaba, juguete que me regalaban, juguete que desarmaba porque quería saber cómo funcionaba. Ajá. Pero así fue mi vida de cipote. Crecí en un pueblo, en un barrio de un pueblo. Yo creo que fui feliz porque me divertí mucho. Claro. Con todos los güirros del barrio.
era el líder del barrio, de todos los que eran de mi camada. Y hasta los 13 años que ya entré al colegio, en la primer parcial me aplazaron en 8 y yo creí que ya estaba aplazado. Ajá. Y me salí del colegio. Me puse a vender pan y mi mamá, que vivía aquí en San Pedro, cuando se dio cuenta me mandó a traer porque dijo, este se me va a perder. ¿Va? Sí, claro. Y me trajo para aquí a San Pedro y aquí pues viví con ella 2 años. A los 2 años me di cuenta que mi papá estaba en Tegucigalpa y le dije, me voy para donde mi papá. Me fui donde mi papá. Allá estudié en Tegucigalpa, en el Central Vicente Cáceres. Aquí estuve en el Reyes y en el Tridentino. Y allá en el Central, pues, estaba en una época de adolescencia, bailaba breaking, estaba metido en unas pandillas, que antes las pandillas eran más de andar bailando y peleando entre pandillas, pero no era delincuencia. Sí, claro, claro. Sino que éramos delincuentes juveniles, como nos decían a nosotros, sí. Pero en cierta manera era sano y a veces lo que peleábamos era territorio. Cuidábamos territorios nosotros más que todo. Íbamos a las fiestas. El gusto de nosotros era ir a las fiestas y que nos hicieran rueda para que bailáramos breaking. El grupo que teníamos nosotros que llamaba Los Quebradizos estuvo incluso en un programa que llamaba Hola Juventud. Ahí íbamos a bailar. Yo no iba porque era en la tarde y en la tarde yo iba al colegio. Okay. Pero los del grupo iban a bailar ahí, éramos muy buenos. Nos invitaban hasta Danlí, fuimos una vez a un concurso y lo ganamos. Y así fui creciendo. Crecí en medio de un sistema de violencia, un sistema donde el más fuerte predomina, claro. ¿Verdad? Desde niño me acostumbré a andar peleando en la calle. Tenía un tío abuelo que él nos decía, si venís golpeado aquí, te termino de macanear yo. Entonces teníamos con un primo mío, teníamos que ganar las batallas, como fuera. Claro. O sea, ahí se valía todo, como dicen, en el amor y en la guerra todo es válido. Sí, claro, claro. Y así fui creciendo hasta que me vine para San Pedro a los 18 años. Le dije a mi papá, me voy para San Pedro. Y mi papá no le simpatizó la idea porque ya me había matriculado en la universidad, iba a sacar ingeniería eléctrica, y él quería que estudiara. Pero yo era muy liberal y no me gustaba mucho ver que mi papá, él trabajaba, éramos un montón de hermanos y solo él trabajaba. Sí. Y a mí eso me podía ver a mi papá que trabajaba tan duro. Entonces yo sabía que si me quedaba ahí no iba a poder trabajar, no me iba a dejar trabajar, entonces me vine para San Pedro. Cuando se lo dije, me dijo, si pones un pie fuera de esta casa no vuelves a entrar. Entonces le dije, bueno, nos vemos, papá, le dije yo. Y me vine. Decidido. Hombre decidido era usted. A los 18 años me vine a San Pedro, vine para donde mi mamá, que supuestamente me tenía un trabajo, y resulta que cuando vengo que no tenía el trabajo. Dios santo. Ya puesto aquí, pues, empecé a buscar dónde ir a trabajar. Trabajé en Jardines del Recuerdo vendiendo hoyos. Trabajé con la cuestión esa de las enciclopedias Océano, que era bien famosa en ese entonces. Y así anduve. Hasta que un día mi mamá con un amigo me consiguió un trabajo en una fábrica que acababa de empezar, Orión Industrial en aquel entonces. Fui el empleado número 5. Cuando yo llegué como empacador. Y siempre fui bien competitivo, desde niño, bien competitivo. Empezamos a trabajar. Rapidito me ascendieron a supervisor. De ahí primero supervisor del área, que era de empaque. Mi grupo era siempre el que tenía mayor producción, más calidad. De ahí empecé a ayudar al supervisor general que manejaba el extrusor. Y como no me querían enseñar, porque me miraban que era muy chispa. Era pila, dijo, me va a quitar la chamba. Entonces siempre trataban así como de... Entonces yo lo que hacía, Dios me daba esa astucia, ¿va? Le decía, ¿quiere que le ayude a barrer? Porque a todo mundo le tocaba barrer su máquina. Entonces yo barría la mía y iba a barrer la del supervisor, ¿va? Entonces él no quería enseñarme, pero yo solo con ver aprendía. Y me fijaba qué hacía, qué tocaba. Un día que el supervisor tuvo un problema y no había supervisor, yo me fui a encender la máquina y la puse a funcionar. Wow. Entonces
un día hubo un problema entre un guardia y un supervisor y se quedaron solo 2 supervisores, eran 3 porque eran 3 turnos. Sí. Entonces alguien dijo, no, Eduardo sabe usar la máquina. Y entonces me hicieron una prueba y me pusieron como supervisor general. Qué bueno. En 6 meses era jefe de mis jefes. Wow. Pucha. O sea, era un cipote muy, muy aventado. Yo no le tenía miedo a nada. Ajá. Siempre Sí. fui bien inventor. Y creo que todo eso que uno de niño pasa, como que forma su carácter, forma su actitud. Claro. En el propósito que ya Dios trae, ¿verdad? Para cada uno. Exacto. Sí. Y claro, yo desde niño crecí en la iglesia católica. Era un niño de los que sentaban alrededor del sacerdote. Ajá. El sacerdote Un terminaba la misa Ajá. y todos corríamos a abrazarlo. Y nos encantaba hacer eso, ¿va? Claro, así fui creciendo. Mi abuela, mi bisabuela nos enseñaron el temor de Dios, nos enseñaron los mandamientos, todo lo de Semana Santa, de los santos, todo eso. Y crecimos en cierta medida con un temor a Dios. Sí, claro. Claro, un temor mal infundado porque nos decían que si comíamos carne, que si nos bañábamos el día Viernes Santo, que, o sea, un montón de cosas que al final, pues, uno de niño todo se lo cree. Claro, Sí. claro. Si a uno un papá le dice, si te tiras de aquí vas a volar, el niño lo hace Sí. porque Sí. cree lo que su papá le dice. Entonces, así crecí yo con todas esas formas de ser. Estando aquí en San Pedro, pues me fui desarrollando en la industria. Me metí a estudiar a la universidad aquí, a sacar ingeniería eléctrica. Saqué como 8 clases que mi esposa siempre se ríe porque yo voy famosa. pasante de ingeniería eléctrica. Pues está igual que una novela que yo fui a San Marino, hice tantas clases, dije, pues nunca se graduó. Nunca ¿va? se graduó. Pero pasó el tiempo. En los 80 era muy importante tener dinero para pagar alquiler, Sí, para sí. pagar estudio, que comida, que transporte. Entonces yo al ver que la universidad era una carrera de ingeniería eléctrica, eran 7 años si estudiaba de noche uno. En aquel entonces eran como 55 clases. Ya. Hoy son más de 70. ¿va? Sí, 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 claro. Y todo eso pues fue dando un pie para mi vida buscar qué hacer. Porque yo miraba que la carrera era para largo y yo necesitaba dinero ya. Ya. Ajá. Me matriculé en el ITE para sacar electrónica. Pagué la cosa esa que se paga para ingresar. Y estuve espere que me llamaran. Nunca me llamaron. Cuando me llamaron fue para decirme que me iban a devolver los 100 lempiras que había dado. Que en aquel entonces era un montón de dinero. ¿va? Y ya cuando fui a recoger los 100 lempiras dije yo, ¿y qué voy a hacer? Si me llevo este pisto lo voy a gastar. Entonces miré un anuncio de una escuela de electricidad y refrigeración y me fui a matricular ahí. Y en 2 años me gradué de técnico en electricidad y refrigeración. Yo trabajaba en una agencia de electrodomésticos. Trabajé ahí, creo que fueron los 2 años que estuve estudiando. Y mi propósito era graduarme y comenzar a trabajar. En efecto, el día que me gradué con honores, la nota más alta de la historia del colegio. Wow. No tenía quien fuera mi graduación. Entonces los papás de uno de mis amigos me dijeron, véngase, vamos porque usted fue el alumno excelente, venga con nosotros. Y como era amigo de sus hijos, nos llevaron a un restaurante, ahí lo celebramos. Al siguiente día fui al trabajo, puse la renuncia. Y me decía mi jefe, ¿cómo va a poner la renuncia si usted es un buen vendedor? No, Leo, porque yo estudié para trabajar en mi carrera. Y así fue, no tenía otro trabajo, simplemente renuncié. Y dije yo, bueno, voy a trabajar. Creyendo que va a trabajar en lo que se había preparado. Y así fue. Realmente me comencé a abrir camino. Siempre fui alguien de los que estaba dispuesto a aprender. Siempre he tenido una filosofía que todos los días se puede aprender algo nuevo. Y no todo lo sé yo. Siempre hay alguien que sepa más que yo. Esa es una gran mentalidad realmente, que está abierta a siempre aprender de los demás. Claro, Sí. claro. Y eso, gracias. Eso me ayudó mucho porque encontré mucha gente que me ayudó. Tuve un amigo en una agencia de repuestos de refrigeración que él me empezó a ayudar con manuales y cosas porque me interesaba. Cuando a mí algo me interesaba,
me metía de lleno. Y así me fui desarrollando profesionalmente, de ahí empecé a sacar otras carreras, computación, AutoCAD, y así me fui preparando hasta que conocí a mi esposa, ¿verdad? Hace muchos años, ya hoy son 30 años casi. Exagerado cómo Qué pasa el emoción. tiempo. ¿Ah? Qué bueno. Pareciera que fuera ayer, pero... 29 años de casados y uno de novio. Yo le digo, son 30, porque son 30 tuyos. Le digo. Sí. Ella dice, no, solo 29, no, son 30, le digo yo. Pero realmente, antes de ella tuve muchos tropiezos. Tuve otra esposa que yo en aquel tiempo tenía una manera bien rara de pensar. Entonces yo dije, me voy a casar por lo civil porque por lo civil uno se divorcia. Esa era la forma en que estaba pensando. Porque por la iglesia no hay divorcio. Porque la palabra dice que lo que Dios une es para siempre, hasta la muerte. Por supuesto. Y siempre tuve esa filosofía. Pastor, ¿y ahí estuvo casado cuánto tiempo? 3 años. 3 años. Sí. 3 años. ¿Y no quedaron hijos de esa relación? 2 hijos. 2 hijos. Una hembrita y un varón. Ok. Sí. Sí. Y lastimosamente uno en la juventud, yo era muy enojado. Ajá. Cuéntenos de esa etapa. Era del tipo de persona que... Es que yo de niño empecé desde chiquito, de los 5 años perdí a mi papá, como a los 6 perdí a mi mamá, que mi mamá dejó a mi papá, de ahí mi mamá nos dejó a nosotros para venirse a trabajar. Ajá, cuando dice usted perdí a mi mamá y mi papá fue que se separaron Se y ya no separaron, vivieron juntos. sí. Porque usted dice que con su abuela fue que Crecí creció. con mi abuela, y después por mi rato abuela con se su fue mamá. para trabajar y nos quedamos con mi bisabuela. Ajá. Eh, Entonces todas esas cosas le ocasionaron de alguna manera un cambio en el temperamento, a ser el carácter. desapegados. Ujú. De ahí tuvimos un perro, Dino, me acuerdo que era nuestro perro favorito. Y en la situación que estaba mi bisabuela, un día lo regaló a un tío de nosotros. Entonces el perro, mi tío tomaba y andaba en un caballo, un semejante caballo blanco bien bonito, y andaba en los estancos, él con el perro amarrado del caballo. Y nosotros siguiendo al perrito para darle agua y darle comida. Tan bello. Ya me Entonces imagino. eso me hizo que yo dijera hasta aquí. Nunca más volví a pegarme a nada. Pegarse. Y eso fue algo que entonces vino a repercutir en su primer matrimonio. Exacto. Sí, porque era así como que me daba igual. Sí. O sea, yo no era de los que iba a rogar y que, ay, que mire, que no. Si se quiere ir, váyase. Si no quiere matrimonio, Sí. perfecto. Sí, o sea, no entiendo. sufría. Sí. El asunto mío es que yo no quería sufrir por nada ni por nadie. Porque por todo lo que había Exacto. sufrido ya pequeño con el problema de sus papás, todos los acontecimientos. Por eso hoy en día yo, cuando un matrimonio está así, como dicen, en la cuerda floja, siempre con mi esposa tratamos de solidificarlo, porque nosotros le decimos, sí, usted se puede separar. El hombre se consigue otra mujer, la mujer se consigue otro hombre, pero ¿y los hijos qué consiguen? Nosotros quedamos en medio. Mi papá formó su hogar por otro lado, mi mamá por otro lado, cada uno tenía sus hijos, su familia, pero mis 2 hermanos y yo, porque somos 3 hermanos de padre y madre, quedamos en el limbo. En el aire. Yo Interesante. tenía como creo que casi los 6 años, mi hermana es 1 año menor y mi hermano es 3 años menor, o sea, mi hermano andaba entre 2 a 3 añitos, era un bebé. Estaban pequeños, sí. Y cuando mi mamá, ella iba 1 vez al año a visitarnos. Y ya se imagina cómo quedábamos nosotros. Más yo que era el más apegado a mi mamá. O sea, sentían la necesidad de estar con ella, de verla, Claro. de que nunca se fuera, de vivir con ella. Y yo lo que hice un día fue convencer a mis 2 hermanos que le dijéramos que no volviera. Sí. Y así fue. Mi mamá, cuando le dijimos eso, no volvió. Santo Dios. A mí perdón, pastor, a mí me parece bien interesante, ¿saben? Estos tiempos en los que parece que no importa, que los matrimonios no duran nada. Nosotros que trabajamos en bodas, casamos a una pareja ahorita y dentro de 2 años ya se divorciaron, y los que se llevan esa poca afirmación, ese corazoncito quebrado, son los hijos que se quedan en el limbo, así como dice usted. Imagínese llegar a ese punto de decirle a su mamá que no volviera con todo lo que la amaba.
Me dolió. Marca. Me dolió. Claro. Pero más me dolió ver que ella me obedeció y me creyó. Sí. Volvió a aparecer a los años ya casada. Y de Chemis, cuando llega a la casa, nos toca salirnos de nuestra casa, de nuestro cuarto, para que ella y su esposo se quedaran ahí. Sí. Y eso en mí provocó un odio. Yo le voy a decir que odiaba y odiaba de una manera. En la escuela casi mato el primero. Siendo un niño jugábamos potra y era de los que me gustaba echar goles. Ajá. Entonces tenía un vecino que se enojaba porque yo me lo bailaba y le echaba el gol. Entonces un día me dijo una palabrota así que le dicen contra la mamá uno. Y eso para mí era mortal. Sí. Lo empecé a agarrar a golpes. Cuando lo tiré al suelo, me le tiré encima y lo empecé a ahorcar. El cipote se puso morado, empezó con la lengua bien larga, hasta que un primo mío me lo quitó. Si ese primo mío no me lo quita, lo mato. Sí. Y eso era todo lo que tenía reprimido. Tenía ira. Exacto. Ira reprimida El por todo lo que había segundo, pasado. el segundo fue en el Trientino, la misma historia. Me miraba la cara de bruto. Cuando yo iba a pedir una chalamusca, como decía, o un topoillo, Topoillo, en él Jamperano. decía, y otro para mí. Y entonces me tocaba pagarlo. En ese son, un día le digo a la señora, antes de salir al recreo, cuando venga fulano, yo no voy a pagar lo que él pida. Y así fue. Cuando yo voy, agarro mi topoillo y aquel sale y pide el de... Ah, sí, pero páguemelo, le dijo la señora, primero. Entonces él llegó a reclamarme al aula. Imagínense cómo era. ¿Va? Y como en mi pueblo el bullying no existía. El bullying se arreglaba fácil. Métale maceta a quien sea. ¿Va? Sí. Y bueno, él me llegó a reclamar al aula y me sonó la palabra prohibida contra mi mamá. Mire, lo activó. Le pegué una golpiza que no me bastó, lo agarré de aquí de la camisa y le empecé a dar contra un poste de ahí de las ventanas del colegio hasta que lo desmayé. Si él no se desmaya, creo que le rajo el cráneo. Pucha, realmente cuánta ira tenía usted reprimida. Mucha. Y vemos de dónde viene toda esta historia, pues, para entender de lo que somos capaces a veces de ocasionar en la vida de un pequeño que no tiene la culpa de nada, lo que nos pasa, ni las decisiones, las malas decisiones que tomamos como adultos. Claro, porque los niños somos como una grabadora, como un disco duro. Vamos almacenando y eso genera una información. Puede ser buena o puede ser mala. Yo hoy me doy cuenta que el propósito de Dios está en mi vida y Dios nunca me dejó llegar al extremo de pasar la raya, como dicen. ¿Va? Sí. Porque esos dos que pude matar no los maté. Y tuve ya grande, que andaba armado y todo, tuve ocasiones y casualidad que cuando iba a sacar el arma no la andaba. Porque si no, yo creo que hubiera pasado de cárcel en cárcel. Sí, Señor en su vida. Mira, el Señor a mí me apartó y eso lógicamente me llevó a no poder apreciar lo que tenía. Sí. Tener un matrimonio, una familia, o sea, para mí todo era que venía y se podía ir. Sí. Pasajero, sí. Pasajero. O sea, yo tenía un mal concepto de que no apreciaba nada. Me daba igual todo. En las empresas siempre fui bueno en mi trabajo. Yo en las empresas que iba hasta me rogaban porque fuera a trabajar y me daba el taco de decir me voy y decía la palabrota y me iba. Allá me iban a buscar y a decirme, mire, que lo necesitamos, que vuelva, porque era muy bueno, sí. Era muy creativo. Pero desapegado totalmente. No, es que yo no tenía amor a nada, a nada. Y de chiquito yo platicaba con Dios, pero con los años me fui alejando de Dios, aunque Dios nunca se alejó. Amén, amén. ¿Y en qué momento entonces está ese clic en donde todo comienza a cambiar, en donde usted siente que está ya como el Señor reclamando ese llamado, pues? Cuando yo me separo de mi primera esposa, yo ya conocía a la que es mi actual esposa. Ella es cuñada de mi hermana.
Y yo la miraba, pero nunca me había llamado la atención, ¿va? Pero de ahí, como yo, estando soltero, empezaba a visitar a mi hermana, entonces empecé a tratarla y así de repente se prendió la chispa. Se dio. Y nos casamos. Para casarnos fue una historia tremenda. Yo fui a pedir la mano y mi suegro me dijo, mire, el problema es que yo no tengo pisto. Como antes se suponía que los papás eran los que hacían la boda, los papás de la muchacha. Sí, sí, claro. Y él me dijo, yo no tengo pisto. Usted no se preocupe, Leo, yo tengo pisto. Y no tenía ni cuenta de banco, pero siempre fui bien aventado. Sí, sí, Yo cuando dije voy a comprar carro, mi primer carro lo pagué en 2 meses. sí. Sí. Porque me gustaba trabajar. Yo hice un proyecto como Cortitela completo, eléctricamente, con mis alumnos. Porque daba clases en un colegio y los llevaba a los alumnos a practicar y yo les expliqué, tengo un proyecto, si quieres vamos a practicar. Y así los formaba. Entonces, estaba decidido a casarme y le dije a mi esposa, mira amor, le digo yo voy a trabajar, tenía como 4 trabajos. Dormía casi solo 3 horas diarias. Porque tenía un trabajo que era de ir a dejar gente en la madrugada por todos lados. La cosa es que rapidito recogí el dinero. Hicimos una boda que no se imagina en aquel tiempo. Chonguengue. Con chupe de un tal ron Jamaica que me consiguió un amigo. Mire, eso fue una boda tremenda. Lógicamente, después de que nos casamos, viene la cruda realidad de la vida. Una cosa es novios y otra cosa es esposos. Sí. Yo siempre fui educado a que el hombre es el proveedor. Mi esposa, ella trabajaba. Yo le dije a ella, bueno, amor, usted decida si quiere trabajar o si se dedica a su casa. A los 15 días de que nos casamos, salió embarazada. Y trabajó hasta la maternidad y de ahí ella me dijo, no, yo me voy a dedicar a la casa y a la niña. Perfecto, usted no se preocupe, yo soy capaz de mantenerla. Y así fue, empezamos. De ahí supuestamente yo era evangélico. La empecé a llevar donde mi mamá, que mi mamá es pastora, y iba a una iglesia. Y yo las iba a dejar con mi hija y yo me venía a trabajar, porque es cierto, trabajaba hasta los domingos. Es que a mí me encantaba trabajar. Siempre fui de ese tipo de persona que le gustaban los retos. Me gustaba ir donde otros habían pasado y no habían podido. No habían podido. Porque me gustaba jactarse. Sí, me gustaba, tenía eso de ser jactancioso, ingreído, como dicen, pero increíblemente en los caminos perfectos de Dios, mi esposa yendo con mi mamá a la iglesia y con mi niña, comenzaron todos a orar por mí. Porque se suponía que yo era el cristiano y mi esposa era católica. Y al final ella fue la cristiana y yo perdido. No era ni católico ni evangélico, pero en la perfección de Dios Él estaba preparando el terreno. Claro. Así transcurrieron el tiempo. Casi destruyó mi segundo matrimonio. Porque Dios es grande. No fue así. Mi esposa, a pesar de que yo le llevo 8 años, que en ese entonces ella era una niña, porque yo cuando la conocí solo tenía 18 años. Claro. Nos casamos cuando tenía 19 y tuvo que ir a firmar el papá por ella. Claro. Y más sin embargo fue una cipota. Por eso me gustó, porque era una mujer definida, clara en lo que ella quería, estable. Y creo que cuando dicen detrás de un gran hombre hay una gran mujer, en realidad lo que hay es una mujer sabia, dice la palabra. Cuando hay una mujer sabia, dice la palabra que la mujer sabia edifica su casa. Sí. Mas la necia con sus manos la destruye. Entonces ella fue una mujer que peleó. Hacían con mi mamá y los hermanos de la iglesia, oraban, ayunaban, clamaban a Dios para que tuviera misericordia de mí, porque realmente solo así va. Pastor, perdón, pero peleó correctamente, ¿verdad? Exacto. Buscando la presencia del Señor para que lo cambiara. O sea, no peleó contra usted o contra la forma en la que actuaba, sino peleó la buena batalla de la buena fe. batalla. También me parece interesante el tema de la oración, porque ahí hay un poder que se manifiesta, aunque no lo podamos ver, pero en realidad es la forma en que nosotros le clamamos a Dios
para que pueda obrar en la vida de una persona. Y dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Claro. Así que por eso también ponemos ese plan de Dios en marcha cuando tenemos ese tipo de problemas. Oramos para que pueda Dios cambiar, aunque no lo podamos ver inmediatamente, aunque sea un proceso que se está desarrollando, al final termina siendo media, tanto que cae el agua al cántaro que lo rompe. Es que realmente hoy yo entiendo el poder de la oración. Mi esposa hoy me cuenta que ella, cuando yo estaba dormido, me ponía manos Escuchen, mujeres. y me ministraba. Ajá. Y yo era una bestia, ¿va? Era una bestia para trabajar. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Era de ese tipo de hombre que agarraba una refrigeradora solo y la montaba al carro, o una lavadora. Sí. O sea, era muy fuerte. Yo podía arrastrar un carro yo solo. Pero así era de peleón. Yo con todo el mundo peleaba. En el pasaje, vivíamos en unos apartamentos y un día tuve un choque con uno de los vecinos y le dije, amor, te voy a hacer casa. Y donde ella trabajaba conoció a una señora ahí que tenía unos solares, ella y la hermana. Les compré los 2 solares a ellas, me fui al banco, saqué el préstamo y en 2 meses y medio le hice su casa. Wow. Y me la llevé para su casa. Un hombre Y, decidido. o sea, era bien impetuoso. Sí. Pero yo hoy entiendo que el Señor me andaba guardando porque yo peleaba con todo mundo, no se imagina. Yo era de los que andaba un carro, un 4x4 grandote, con tubos por todos lados, unas llantas gigantescas. Y si un carro se medio salía en una calle, le arrancaba toda la trompa. Y no me iba, me paraba. Para buscar pleito. Y me bajaba y le decía, ¿qué? y gracias a Dios no me encontré otro loco como yo. Claro. Sí. Y así fue pasando el tiempo. Me acostumbré a ser así. No le tenía miedo a la policía. En realidad yo no le tenía miedo a nadie. Ni a espíritus ni a personas. Pero en la perfección de Dios. Amén. Yo trabajaba en una empresa donde yo hacía dibujos en tablero, en mesa de trabajo. Hacía los diseños. Y mi jefe todo el tiempo llegaba, se sentaba en mi oficina y me decía, Eduardo, soñemos. Y me empezaba a decir, dibuje aquí, dibuje allá. Y yo empezaba a dibujar todo. Pero al siguiente día, no, que no me gusta tal cosa. Entonces, los planos de antes, usted no podía borrarlos. Sí, tenía que hacer otro nuevo. Sí. Entonces, un día yo leí en el periódico que había un programa que se llamaba AutoCAD, que era por computadora. Yo no sabía usar computadoras. Pero yo le dije a él, fíjate que no, vaya, saque el curso, yo se lo voy a pagar. Y me fui, saqué el curso, pero dije yo, bueno, pero voy a sacar el curso y no tengo computadora. Entonces me fui, compré una computadora. Y el señor que me la vendió, nos hicimos muy amigos porque la computadora todos los días le arruinaba y todos los días se la llevaba. Entonces un día me dijo, no, mejor aprenda a repararlo usted mejor porque me quita el tiempo, aunque nos hicimos amigos. Pero empecé a aprender a reparar computadoras, me especialicé en AutoCAD, ya hacía los planos en computadora. La cosa es que él me invitaba a fraternidad. Y yo no quería saber nada de iglesia, nada. Es más, yo tenía mi dicho que decía que el día que entrara a una iglesia se iba a venir abajo, ¿va? Pero las mentiras que el diablo pone en uno. Claro. Sí, para los que no saben, perdón, cuando el pastor dice la fraternidad se refiere a FINEC, la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, que es una organización de hombres laicos donde presentan a un hombre que habla un testimonio, cómo Dios cambió su vida y todo el tema, para ponerlos un poquito en contexto. En contexto. Sí, realmente yo no quería saber nada de iglesia. Sí. Él me invitaba, un día lo amenacé. Y le dije, si usted me sigue hablando de esas babosadas, no voy a volver. No, está bien, pues, me dijo así. La cosa es que un día se me arruina la computadora y tenía que presentar un plano al siguiente día. Entonces él me dijo, no, tráigamela, yo se la reparo. Yo se la llevé un día lunes. Resulta que él a las 5 cerraba. Entonces yo llego y me dice, cuando yo estoy llegando, él está bajando la cortina. Ey, ¿y mi computadora? No, mire que me toca servir hoy en el capítulo, me dijo, y no puedo ahorita y que no sé qué.
puchica, pero yo necesito, sí, pero es que no puedo. ¿Sabe qué hagamos? Ven, acompáñeme y cuando salga de allá nos venimos a entregarle la computadora. Mire cómo Dios trabaja usando hombres o mujeres que toman ese trabajo de invitarlo. ¿En serio? Comprometido. Sí, porque ese hombre me insistió. Pues no me quedó de otra. Me interesaba porque tenía que entregar unos planos. Sí. Y fui con él al capítulo por primera vez. No me acuerdo quién dio testimonio. Yo estaba pensando en la computadora. Sí. Al final, él le dijo a un fraterno ahí, mira, ora por este vos, que no sé qué. Oraron por mí. No me acuerdo qué dijo. Yo lo que quería era la computadora. Y en efecto, fuimos, me la entregó, entregué mi trabajo en la siguiente mañana. Al siguiente lunes, él me volvió a invitar. Y me dijo, no se preocupe, yo le voy a pagar la cena. Porque cuando uno llega por primera vez, la cena es gratis. Sí, pero ya la segunda hay que pagarle. Sí. Entonces, él sabía que no iba a ir. Entonces me dijo, no, yo se la voy a pagar. Así empecé a llegar a Fraternidad. Empecé a caminar en Fraternidad. Nuevecitos me dijeron, mire, ¿quiere ser protesorero? ¿Y qué es eso? Para que lleve la caja chica y que no sé qué. Vaya, pues les dije yo, y como yo era gerente de mantenimiento, estaba acostumbrado a manejar gente y todo. Y la cosa es que me dan la caja chica, me dan los boletos y todo. El siguiente lunes yo ya no quería ir. Pero mire, ¿qué me metí? Dios es perfecto porque me tendió una trampa. Yo algo que siempre tuve que era muy responsable. Ya había comprometido. Y como yo ya me había comprometido, cuando abrí la caja chica y veo que están los boletos que eran para que le dieran la cena a cada fraterno. Dijo, ¿cómo me quedo en casa? Tuve que ir. Sí. Esa ida fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. De ahí fue donde todo partió realmente. De ahí partió todo porque creo que ahí el Señor afirmó en mí el deseo de servirlo. Sí. Y empecé a servir. Después me hicieron tesorero. Un día yo pregunté qué era ser tesorero. Es que el tesorero ya no quiere trabajar, entonces por eso lo ponen a usted. Pues dije yo, bueno, está bien. Y serví. Ahí conocí al que hoy es mi pastor, el pastor Noel Pineda. Él era el presidente. Pues empecé a servir con él en el grupo. De ahí llegué a ser presidente. Cuando llegué a ser presidente y normalmente ponían 3 personas para la elección. Ese año pusieron 4. Mi nombre fue el 4. Y yo no quería, pues, porque yo sabía que era una gran responsabilidad. Sí. Porque siempre en Fraternidad decían que el presidente llevaba sobre sus hombros los hombres y sus familias, espiritualmente hablando. Entonces, para mí yo creía que yo no estaba preparado. Claro. La cosa es que me eligen presidente. Por un voto le gané al que me llevó a mí a Fraternidad. Y aquel se fue enojado porque él hasta había estado ayunando, orando con un grupo. Y yo yo no quería meterme a mucho rollo. Los planes de Dios, perfecto. Es que hermano Jorge, ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros en el mundo el diablo nos engaña. Y nos creemos que no somos dignos de servir a Dios. Y la realidad es que eso no es porque usted lo merezca. Cristo lo hizo merecedor a uno. Sí. Y yo en ese tiempo, lógicamente, no entendía nada de estas cosas. Cuando me eligen presidente, todos pasan a felicitarme y que lo vamos a apoyar y que no sé qué. Y bueno, la cosa es que al siguiente reunión no había nadie de todos los que me apoyaron, incluyendo al que es mi pastor. Todos se fueron. Y después yo me di cuenta que entre todos se habían confabulado para boicotearme. Híjole. Entonces yo le dije un día al Señor, bueno, vos estás loco. ¿A quién me diste a poner? Yo con este problema, pues tenía una de problemas en mi vida. Pero bueno, ¿quién entiende que Dios escribe recto en líneas torcidas? Yo era una línea torcida, pero Él era recto. Yo le dije, bueno, Señor, yo no sé qué voy a hacer. Incluso le dije al que era el presidente a nivel nacional, mire, discúlpeme, presidente Leo, pero a mí me eligieron y yo no sé qué hacer, le digo yo. Ya somos 2, me dije, cuando a mí me eligieron tampoco, y míreme dónde estoy, me dijo.
Pero es que Dios es que obra de esa manera, no entiende. Por eso es que no sabemos que el servicio fuera de Dios es diferente, porque Dios no llama a los capacitados, capacita al que llama. Es al revés. Llama, es al exacto. revés. Ajá. Y realmente yo creo que uno debe disponerse. Yo, a pesar de todos mis problemas, yo le dije, bueno, Señor, yo soy esto y esto. Y si te sirvo, hace algo. Sí. Pues de ahí me empezaron a decir de que tenía que ir a la iglesia, porque la visión de fraternidad es que usted llegue, conozca a Cristo y después vaya a una iglesia, porque usted Claro. solo en la iglesia, escuchando la palabra, puede aprender. Crecer espiritualmente. Crecer. De hecho, por eso dice la palabra, la fe viene por oír la palabra. Y a diferencia de estas reuniones de FINEC, en donde se cuenta un testimonio nada más, en la iglesia usted escucha la palabra y ahí es donde Claro. la fe crece. Es que FINEC no es una iglesia, Sí, por claro. eso es laico, porque Sí. no hay una religión, ahí se recibe a todo el que llegue. Ujú. Porque nosotros entendimos que la misericordia de Dios no tiene una barrera Claro. religiosa o de Social, pensamiento, económica, sí. nada. Ahí se recibe al que llegue. Sí. El propósito es que reciba el Espíritu Santo, que es quien realmente nos ayuda, Amén. Nos va a guiar a quien la nos verdad. va guiando. Sí. Y bueno, yo le dije, Señor, entonces el Señor empezó a trabajar en mí. Algo que observé, que cuando el Señor quería sacar algo de mí, empezaba a escuchar prédicas, porque me gustaba escuchar mucho al pastor Misael. Pero yo lo escuchaba para irme muerto de la risa, porque como solo mujeres llamaban, y ay, otra vieja más llorando, decía yo así, va. Y yo iba muerto de la risa oyendo todas las tonteras que decían las mujeres en la radio. Lo escuchaba, pero de repente el pastor Misael empezaba a hablar de lo que Dios estaba tratando conmigo. De repente en el capítulo, quien daba testimonio tocaba esa área que yo estaba queriendo liberarme. Esa es una diosidencia, man. Y mire, Dios así fue trabajando. Yo entendí a Dios. Empecé a cambiar. Llegué a un punto donde yo realmente, créame que me sentía en una encrucijada, porque ya muchas cosas de las que hacía ya no las hacía. Habían otras que todavía, pero el Señor igual siguió trabajando conmigo. Llegó una que me hizo confesar algo que yo decía, a mí nadie me saca una verdad. Y hasta decir una mala palabra ahí me pueden colgar de saben dónde y no digo la verdad. Y siempre fui bien reservado. Yo nunca le anduve contando a mis amigos qué hacía. Nunca fui exhibicionista. Entonces era bien difícil que a mí alguien me descubriera en algo, porque me la sabía muy hacer. reservado, Y cerrado. como tenía esa cosa dentro de mi corazón que a mí me daba igual todo, yo siempre he dicho que cuando uno comete un error, aténgase a las consecuencias, ¿va? Sí, claro. Y yo siempre estuve dispuesto a lo que fuera. Pero claro, Dios empezó a cambiar. Sí. Recuerdo que un día yo llegué de trabajar y mi esposa esa vez vino, y después de aquellos burros chucos que andaba yo de todo el día trabajando, ya venía ella, se ponía en el suelo, me los quitaba, me quitaba los calcetines, me ponía mis sandalias, me tenía mi comidita caliente, mi ropita limpia, y trabajaba en mantenimiento, ya se imagina. Sí. Por primera vez, cuando yo la vi de rodillas, me di cuenta de la mujer que tenía. Gloria a Dios. Créame que ese día Dios me estremeció. Le quitó una venda de los ojos, Sí. básicamente. Mire, a veces las mujeres no logran entendernos a los hombres, principalmente los que crecimos en la calle. El amor para nosotros es muy diferente. Yo no conocía el amor. Sí. Y recuerdo que un día ella y mi hija, a las 2, yo las agarré y les dije, enséñenme a amarlas. Sí. No sabía cómo se Era llamaba. Dios ya orando en su vida. Sí, el Señor empezó a mostrarme, y yo le decía, Señor, yo quiero ser un hombre diferente. Sí. Quiero decirle que el día que el Señor me liberó, jamás le volví a ser infiel a mi esposa. Ya de eso han pasado 20 y pico de años. Sí, gloria a Dios. Gloria Jamás. Cómo transforma a Dios, cómo
cómo lo llevó en ese proceso poco a poco para irle cambiando el carácter, ¿verdad? Ir siendo más como Él, ¿verdad? Como lo dice la palabra, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Sí, porque mi esposa me dice, pero ¿cómo vos podías estar con otra y venir a estar conmigo? Sí. Porque yo no sentía remordimiento. Sencillamente yo no sentía nada. O sea, yo no sentía que para mí eso era malo. Al contrario, si en mi pueblo el dicho de los hombres allá es el mejor caballo, la mejor pistola y la mejor mujer. Y gracias. Lógicamente, una forma incorrecta como lo educan a uno. Sí. Yo hoy con mi último hijo varón lo hemos educado diferente. Claro. Hombre de una sola mujer. Sí, claro. Hasta que usted se case, va a tener su relación con su esposa, sí, porque va a ser bajo la bendición de Dios. Sí, amén. Amén. Por la misericordia de Dios yo tengo un buen matrimonio. Hemos durado, aunque los dos somos alfa, como dicen. Pero aprendimos. Yo a mi esposa nunca le he dicho que cambie nada. Porque yo le digo, es que esa es tu esencia. Y a mí me gustas y me gustaste como sos. Sí, claro. Y aprendí a amarla como es. Y aceptarla, aunque chocamos a veces, igual ella, porque yo tenía y tengo un montón de mis mañas. Soy bien quisquilloso o a veces soy como de esas personas obsesionadas. Ajá. Entonces ella igual aprendió a amarme así. Y gracias al Señor hemos aprendido a ser felices. Estando en fraternidad, comenzamos con el pastor, que no era pastor, un grupo de 7 hombres, porque nosotros dijimos, bueno, o sea, aquí en fraternidad no vamos a crecer. Necesitamos hacer un grupo donde se aprenda la palabra. Pero nosotros no estábamos pensando en iglesia, sino que el pastor venía e invitaba a alguien que nos fuera a hablar de la palabra. Y así empezamos. De repente un día aparecieron 2 mujeres. Pero es que aquí no es de mujeres, es de hombres. Y no, que no sé qué. Y entonces el Señor le habló al pastor a través de una profeta, porque él decía, es que el nido, esto va a ser para hombres. No era el nido todavía, sino que solo era una reunión de hombres de fraternidad. Sí, sí. Y el Señor le dijo, es que el llamado que este va a ser un nido de águilas. Y le dijo, mostrame cómo identificas que un águila es macho o es hembra. Interesante. Y por eso empezamos a dejar que llegaran las 2 primeras mujeres. Ajá. De ahí mi esposo un día me dijo, amor, te vamos a acompañar. Porque claro, antes íbamos a una iglesia y yo dejé de ir a aquella iglesia y ya no las llevaba a ningún lado a ellas. Ajá, claro. Y ella con mi hija se quedaban encerradas y quedaron en el limbo. Claro, claro. Pero ella, mi esposa bien sabia, un día dijo, no, queremos ir con vos. Y como me dieron cuenta que llegaban 2 mujeres, entonces empezaron así a llegar mujeres. De repente es que era Iglesia Ministerio Internacional de Águilas. Y ahí comenzó el proceso del Señor de transformarnos. Me ungieron como pastor. De ahí me ponían a predicar. Y así fui, saliendo. Hoy por hoy, pues estamos sirviendo, ya tenemos 20 años de ministerio. Aquellos 7 hombres solo hemos quedado el pastor y yo. Ha cambiado el ministerio, ha pasado tanta gente por ahí que bien llenaríamos un buen auditorio. Sí. Pero nosotros aprendimos algo, como le dijo el Señor al pastor un día, la iglesia es como un bus y los miembros son como los pasajeros, le dijo. Pero esos pasajeros no son tuyos, son míos, le dijo el Señor. Y sabes que también el bus tampoco es tuyo, es mío. Entonces nosotros entendimos que la iglesia no es para hacer un nido ahí. La palabra dice que el Señor a los apóstoles les dijo, vayan por todas las naciones y hagan discípulos y envíenlos. La iglesia debe formar gente y enviarla. Porque el evangelio tiene que multiplicarse sin pensar que Jesús no era ni católico, ni evangélico, ni testigo. Él es el Señor, punto. Él nunca dijo, háganme un edificio y pónganle un nombre X. No, dijo, mi iglesia es todo aquel
que me reciba como su Señor y Salvador. Amén, amén. Por eso Fraternidad a mí me gustó, porque cuando recuerdo los primeros pasitos en Fraternidad, yo me escondía detrás de los demás, porque a ver, en ese tiempo que yo llegué, en el año 2000, estaba Fuego 2000 a nivel mundial, y llegaban profetas y empezaban a profetizar, y yo me escondía, porque o sea, solo falta que me saque los trapos al sol, decía yo así, ¿verdad? El concepto que tenían los profetas. La cosa es que un día llegó un gringo, empezó a hablar en inglés, y no sé cómo yo empecé a entender todo lo que él decía, porque yo hablo inglés, pero así, machucado, para defenderme, ¿verdad? Pero ese día yo le entendí clarito todo lo que habló. Fue una revelación del Espíritu. Cuando ese hombre hizo el llamado, yo me paré y salí corriendo para el frente. De ahí se llenó aquella gran fila de hombres, y cuando aquel hombre pasaba tocando a cada uno, empezaban a hablar en lenguas. Yo de cipote, en mi pueblo había muchos dichos de muchas cosas, del cadejo, de la carreta y todas esas cosas. Y sí, yo sé que habían algunas cosas que eran verdad, pero nunca había experimentado el poder de Dios como esa vez. Amén. Cuando ese hombre me tocó, yo empecé a hablar y hablar y hablar, y yo no entendía lo que estaba diciendo. Y quise yo parar, quise cerrar mi estómago, no pude. Era como algo que salía de dentro de mí, me hacía hablar y hablar, pero cuando aquel hombre venía de regreso, me tocaba y ¡pum!, me callaba. Llegaba a la fila, al final volvía de regreso y todos empezaban, así 3 veces, a la tercera vez, cuando él me tocó, caí. Y sucedió algo que yo jamás había hecho, llorar enfrente de nadie. Y empecé a llorar y a llorar como un niño. Ese día, no sé cuánto tiempo lloré, pero ese día se me vino a la mente una palabra que dice: y yo os haré descansar sobre pastos. Y ese día yo entendí que algo en mí había cambiado para siempre. Amén. Me enamoré de Dios. Me enamoré de Cristo, de su obra. Empecé a servir, pero todavía faltaba algo. Es cierto, empecé a servir como muchos hacen, pero mi esposa seguía igual, sola, con mi hija. Yo no sabía que ella estaba orando. Un día me dio una parálisis facial. No sé si fue un derrame o qué fue, pero se me torció toda la cara. Gracias al Señor, aunque a veces me sentía raro el brazo y la pierna, pero seguían funcionando. Y me pasó algo bien extraño. Cada vez que íbamos, en ese tiempo yo estaba de vicepresidente, porque el presidente, cuando vio que la fraternidad no era como él creía, se la dio y me dejó a mí ensartado. Y claro, yo era el vicepresidente, por ley tenía que ejercer. Cara, sí. Y volví a ejercer como presidente, pero cada vez que teníamos reunión me enfermaba, se me revolvía. Hasta que un día mi esposa me dijo: amor, es que yo he estado orando al Señor, porque aunque es cierto, vos vas a la iglesia, vas a la fraternidad, todavía no nos dedicas tiempo. Juégale. Mi hija estaba creciendo, ya estaba mi segundo hijo con ella. Y aunque es cierto, estaba cambiando mi forma de ser, de pensar, pero todavía me faltaba lo más básico que yo me debo a mi familia, porque yo trabajaba duro para darles lo mejor, y según yo eso era suficiente. Y no, la mujer necesita de su esposo, porque uno se vuelve su mejor amigo. Claro. Igual que ella se volvió mi mejor amiga. Yo a ella le cuento todo, ella me cuenta todo, y nos consolamos, nos alegramos, todos juntos. Y ahí entonces Dios comenzó a transformarme. Renuncié a fraternidad. Llegué al tiempo de las elecciones, no renové mi membresía, porque según los estatutos, si usted no ha renovado su membresía, no puede ejercer. Participar, sí. Entonces,
me fui para donde el pastor y le dije, pastor, a partir de hoy solo me voy a dedicar a la A iglesia. la iglesia. Para tener más tiempo para la familia. Y comenzamos a compartir con mi familia. Hemos tenido muchas experiencias bonitas. Hemos pasado situaciones difíciles. Claro, cuando usted empieza a servir a Dios, Dios lo forma. Amén. Y la formación de Dios es pesada. Sí. No es como la gente cree que todo es color de rosa y que bonito y que a veces le venden la idea en las iglesias a uno de que usted va a prosperar. No, si la prosperidad dice la palabra, hijitos míos, yo quiero que tengan salud y que prosperen en todo como prospera vuestra alma. Sí. Mientras usted su alma no prospera, usted hay muchas cosas que no las va a ver. Claro. Y eso creo que ha sido un mal concepto en las iglesias, venderle una idea de prosperidad, que en realidad la prosperidad es una añadidura. Sí. Es el orden que llevan las cosas, como dice. Primero el Señor trata con nuestro carácter, nuestro espíritu, lo almático, ¿verdad? Y después viene la prosperidad tal vez material. Pero Claro. ese es el orden de las cosas. Tenemos que estar capacitados para recibir lo Así es. material, ¿verdad? Sí, porque, por ejemplo, yo era muy enojado y Dios empezó a tratar en mi carácter. Me hizo unas cosas que me llevó, como dije la palabra, lo humilla a uno. Me humilló de unas maneras que ahí empecé a entender yo. Sí. Porque dice la palabra que el que se humilla será ensalzado. Ah, amén, amén. Más a los soberbios dice que los ve de lejos, De lejos. y los resiste. Sí. Mire qué Terrible, tremendo, no terrible. solo los ve de lejos, Los resiste, resiste. sí. Cuando Dios lo resiste a uno, significa que Dios no quiere saber nada de usted. uno. Sí. Porque Satanás fue el primer soberbio. Dios empezó a trabajar en eso. Un día el Señor me empezó a mostrar a mi mamá de niña. Me pasó una película de ella, de ahí de mi papá, y me dijo, ¿qué te podían dar de ellos? No habían recibido amor. Ahí No entendí pueden yo dar que amor. ni mi papá ni mi mamá tenían culpa. Y empiezo a ver a mi abuela, tampoco tenía culpa. Sí. Entonces, ahí es cuando empieza el proceso de liberación. Porque toda esa ira que había tenido era tan extrema que estuve en tratamiento con un psiquiatra famoso de aquí de San Pedro. Y un día el psiquiatra me dijo, vos sos caso perdido. Es que ese solo Dios podía cambiarlo. Mire, Lo que un para psiquiatra nosotros es famoso. imposible, Y me llevaron donde él porque yo era una persona demasiado... Iracunda. Es que era algo extremo. Desmedido. Era extremo. No había control. No, yo me peleaba y a mí no me dolía. Yo me reía cuando peleaba. Eso sí, cuando yo me enojaba las cosas cambiaban. Pero, ¿sabe? Cuando el Señor me mostró a mi papá y a mi mamá, ese día me hizo libre. Sí. Jamás volví a sentir rencor hasta el día de hoy. Yo no mi esposa dice que vos sos como llamar de Tusa, porque soy enojado. Pero hoy me enojo y hasta ahí llegó. Yo no odio a nadie. Gloria a Dios. Solo el Señor pudo hacer eso. Dios me limpió, Sí. sacó toda esa basura de adentro de mí. Había una persecución satánica de chiquito. Sí. Satanás me quiso llevar. Y el Señor, recuerdo la última vez que yo tuve esa persecución, ya entendía yo que era la autoridad de los hijos de Dios. Y cuando ese espíritu llegó a llevarme, yo miré cuando me iba arrastrando por la casa y miré la puerta de la cocina hacia ¿En el patio. una visión o un sueño? Yo digo que era un sueño. Ok. Aunque las cosas que miró mi abuela eran físicas. Ok. A mí me levantaban, me daban vuelta en la cama, no podía hablar ni gritar. Pero cuando me daban vuelta y me ponían, ¡pum!, pegaba el grito, estaba al otro lado. Yo no le puedo explicar cómo Sí. funciona eso, Sí, claro. pero esa última vez, cuando yo miré que me llevaba así el espíritu como llevan a los que se están ahogando, Ujú. de arrastras, yo solo me acordé y dije, en el nombre de Jesús, suéltame. Y me desperté en la cama. Ya era un hombre consciente del poder de Dios. Sí. Sí. Y nunca más. Nunca más Nunca volvieron a más. reclamarlo. Ahora yo hago liberaciones. Sí.
cuando me toca y que el Señor me dice, ponele mano, yo les pongo mano y no le tengo miedo a ¿No nada. le tiene miedo? No. Ahora sí, ahí usa toda esa potestad que tiene para luchar, pero contra el enemigo. Hoy entiendo por qué Dios me permitió crearme así. Ujú. Porque la palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Entonces yo entendí, bueno, soy bravo, bueno, Ahora le voy a reino. arrastrar todos los que el diablo se quiere llevar. Sí. Pastor, y hablando de estos, yo siempre me he preguntado, yo nunca he visto una situación de un endemoniado, nunca he visto una situación de liberación. Tal vez usted que ha estado presenciando estas situaciones, nos puede contar un poco esa experiencia, cómo es, cómo funciona, si en realidad, yo solo lo he visto en las películas, si en realidad esta gente en verdad habla con otra voz, se manifiesta, los ojos se le ponen en blanco, tiene más fuerza que lo normal, porque de hecho la palabra lo establece cuando aquellos hombres enfrentan a aquella persona que está endemoniada y le dicen, te predicamos en nombre de Cristo, el de que predica Pablo, y le dice el demonio, yo conozco a Pablo, a Jesús, pero usted, y los zarandeó. Claro. Entonces, yo quisiera que me contara un poco de esa experiencia que ha tenido usted en liberación, cómo se manifiesta ese poder demoníaco y qué tan real es eso. Mire, a mí nunca me gustó leer, pero el que me llevó a Fraternidad, después de las elecciones, él se fue enojado, se perdió. De repente un día apareció en mi oficina y me dijo, míreme, pero así bien serio, yo solo le voy a contar una visión que tuve. Por eso estoy aquí. Yo lo vi en una visión porque donde yo trabajaba eran 2 planteles y estaban separados de esquina a esquina en una cuadra. Yo lo miraba a usted aquí parado y lo miraba así joven como está. Pero después volteaba a ver hacia allá, en el otro plantel, y cuando me iba para allá con otro fraterno, yo lo miraba a usted con el pelo blanco, barba blanca, y brillaba como Moisés. Y el Señor me dijo, anda donde ese hombre y llévale tal libro y tal libro. Uno era el libro de Finec, la gente más feliz de la tierra. Sí. Y el otro se llamaba La autoridad del creyente. Cuando yo leí ese libro, entendí que no soy yo. Jesús dijo, toda autoridad que me ha sido dada en el cielo y en la tierra, hoy se las doy. Sí. Amén. En mi nombre van a echar fuera demonios. Sí. Amén. Yo simplemente obedecí esa palabra. No soy yo, es Él. Amén. Yo tuve una experiencia hace muchos años con mi esposa en un evento de fraternidad. Y recuerdo yo que yo miré una señora que estaba tirada en el suelo y había un montón de gente orando alrededor de ella. Y yo iba pasando, ¿va? Yo trato de evitar todo lo que tenga que ver con esas cosas, Sí. pero me recuerdo que el Señor me dijo, párate, agachate y ponerle las manos en los pies y ora por ella. Aquella doña parecía culebra, así en el piso. Y todos oraban y ni les paraba bola a la señora, ¿va? Pues yo me agaché obediente y le puse en el nombre de Jesús, fuera. Y la señora, ¡pum!, se quedó quietecita. Una señora bien vestida, bien elegante. Yo me paré y me fui, solo logré ver que ella se paró y como que sin nada. De ahí en una empresa que yo trabajaba, llegó un muchacho nuevo ese día. Estaba en una de las máquinas y de repente yo estoy en la recepción y oigo aquel gran alboroto. El muchacho ese nuevo cayó con ataques de epilepsia. Entonces yo fui a ver porque yo era el jefe en esa zona. Y cuando yo voy, me extrañó que él, tras de que me sintió, peló los ojos. Y me extrañó. Entonces vine yo y empecé a rodearlo y con los ojos me siguió sin mover la cabeza. Me dijo el Señor, ahí está, sacalo. Y me agaché y le puse la mano en la cabeza y le dije, sé libre en el nombre de Jesús. Pastor, perdón, en este momento cuando esto pasa, la gente en lo natural piensa, es epiléptico, ¿va? Piensan como es epilepsia. Es más, lo despidieron porque creían que era epilepsia. Ajá, ok. Pero usted en el espíritu entendió No, yo que entendí. estaba poseído. Usted en el momentito que le dije, sé libre,
dejó de estar convulsionando. Se paró, se lo llevaron a resección. Y entonces yo me quedé en la planta, pero me dijo el Señor, anda a resección y hablarle de mí. Me fui, me senté a la par de él, ya le dije cómo se siente. No, ya me siento mejor, me dijo así. Entonces yo le empecé a decir, mire, eso que a usted le pasó es una cuestión espiritual, y Cristo, y que no sé qué. ¿Y quién es Cristo? Me dijo así Elba. Entonces le tuve que explicar quién era Cristo. Y ahí él hizo la oración de aceptación. Ahí aceptó a Cristo y yo le dije, nunca más usted va a padecer de estos ataques. Hoy usted ha sido libre. Sí. Y yo no sé si lo van a dejar o no, porque en las empresas tienen sus cosas ahí políticas. Sí. Y en efecto lo despidieron, pero sí yo pude darme cuenta de que, y he tenido muchas oportunidades donde he visto el mover del enemigo, de Satanás, de los espíritus, pero cuando Cristo pone en usted autoridad, ahí entendí ese libro, Autoridad del Creyente. Ese libro a mí me preparó para lo que estaba por venir, porque el mundo, aunque no veamos los espíritus, ahí están. Son reales. Cada persona tiene ángeles y tiene demonios. Claro. Y la palabra dice que cuando usted maldice, su boca son espíritus, dijo Jesús. Las palabras son espíritus. Entonces yo entendí que cuando usted maldice, mueve demonios. Y cuando usted bendice, mueve ángeles. Claro. Maldecir es decir malas cosas. Cuando yo digo, ay, hoy amaneció, este país está en quiebra, no hay trabajo, yo estoy maldiciendo. Pero cuando yo me paro con la palabra a bendecir, es que yo estoy diciendo bien las cosas. Claro. No hablo como habla el mundo, ni veo como mira el mundo. Si la palabra a mí me dice que Dios proveerá mucho más abundantemente de lo que yo pienso o pido, si yo declaro con mi palabra que donde yo vaya la tierra es bendecida, que lo que toque con mis manos va a ser prosperado, si yo hablo así, yo voy a ver la respuesta de parte de Dios. Entonces, el mundo está esperanzado. Dice la palabra que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Porque claro, cuando nosotros nos manifestamos, dice que donde ponemos la planta de nuestros pies, esa tierra es bendita. Amén. La tierra descansa cuando nos manifestamos. Sí. Por eso nosotros tenemos que ir por la vida manifestando el poder de Dios, las buenas nuevas de Cristo y la oportunidad de salvación para todo aquel que la quiera. Sí, amén. Porque la palabra enseña que Dios no va a juzgar por los pecados porque Cristo ya los pagó. La palabra dice que Dios va a juzgar a aquellos que no recibieron a Cristo. Que no creyeron en Él. Y que no creyeron en Él, como le pasó a los del diluvio. Noé les predicó 100 años y ni uno se convirtió. Y todos murieron ahogados. Todos perecieron. Todo el que no cree en Cristo, ahorita que hay oportunidad, se va para el infierno. Sí. Sencillo. Sí, esto no se trata de que hay pobrecito que no. Dios no ve como nosotros. O acepta la salvación o la rechaza. Entonces dice la palabra que el que rechaza la salvación ya se condenó a sí mismo. Sí, sí. Nosotros tenemos que hablarle a la gente la verdad. El que desobedece y rechaza a Cristo va para el infierno eternamente. Así lo creemos. Mas el que se acerca a Cristo y se arrepiente, Él tiene misericordia. Y le da lo perdona, lo salva y le va a dar la vida eterna. Amén. Amén. La bendición que conlleva. Yo quiero resaltar algunas cosas de su testimonio, pastor, y me parece interesante el tema de que desde pequeño me dice usted que su abuela de alguna manera le inculcaba el conocimiento de la religión, pues quizás no directamente el conocimiento de Cristo, pero no cabe duda que nuestras familias de alguna manera nos sentaron unas bases que nos llevaron a conocer al Señor, que ya venía, porque ya venía ese llamado. Y a pesar de que ellos lo hacían a su manera, quizás sin una revelación profunda, sabían que era lo correcto y lo bueno, pues ir a la iglesia, escuchar, hablar de Dios, aunque quizás habían ciertos detalles que no estaban del todo correctos, pero ese fue parte del camino. Y hoy agradecemos a todas esas mujeres, a toda nuestra familia que se paró adelante
en la brecha y que nos fue abriendo ese camino poquito Así a es. poco. Y hoy podemos decir nosotros también en esa revelación y ese entendimiento que hemos recibido, también estamos rompiendo paradigmas y la brecha para nuestras generaciones venideras. Eso quería destacarlo. También quería destacar el tema de que muchas veces estamos buscando a Dios, buscándolo y sirviéndole, pero descuidamos el tesoro que nos dio aquí en la tierra, que es nuestra familia. Yo escuché alguna vez que el orden de las cosas en cuanto a Dios se refiere es Dios primero, pero cuando hablamos de Dios primero es buscarlo en intimidad, Personalmente. personalmente. En relación con Él. Sí, es buscarlo en oración, la meditación y la lectura de la palabra, el estudio. Luego la familia, ¿verdad? Que es nuestras esposas, El nuestros segundo hijos. lugar. ¿Ok? Luego de eso, el trabajo, porque tenemos que llevar el sustento. También como sacerdotes necesitamos llevar el sustento. Claro. Y por último, el ministerio, que sería ya servir en nuestros lugares de donde nos congregamos, a la iglesia que vamos. Pero interesante eso porque la gente confunde, me parece a mí, Dios en primer lugar con el ministerio, que son dos cosas diferentes y están en puntos opuestos según ese orden que yo escuché y que me pareció bien acertado. No sé si usted comparte esa opinión conmigo, pero es interesante que mucha gente se enfoca en el servicio, que sería lo último en este caso, y descuida el trabajo, que lleva el sustento a su casa, descuida a su familia, que es quien está ahí todo el tiempo. Y la intimidad con Dios, porque ya de estar sirviendo y sirviendo no tenemos tiempo para estar a solas con Cristo. Es que la palabra es clara y dice, para todo hay tiempo. El problema que yo tenía era que para mí trabajar era prioridad. Porque yo quería darle a mi familia lo mejor, que mis hijos fueran a una buena escuela, un buen colegio, una buena universidad. Quería que comieran bien, Sí, claro. que tuvieran un techo sobre su cabeza, que tuvieran vehículos para moverse. Pero en realidad el orden no es así. Porque muchos dicen, no, que prioridad de Dios, mentiras. La gente no le da prioridad a Dios. Es más, aún en la iglesia, la gente no le da prioridad a Dios. Sí. La gente primero piensa en el billete. Es más, mucha gente va a la iglesia por el billete, para ver si consigue billete. Porque le han vendido un evangelio de prosperidad que la gente cree que si va a la iglesia se va a hacer próspero. Sí. No, no depende de ir a la iglesia, depende de cómo usted cambia. Totalmente. Porque cuando usted va cambiando, la palabra dice que cuando usted va prosperando su alma, usted va a prosperar en todo. Claro, porque Amén. la sabiduría de Dios la absorbemos y la Exacto. ponemos en práctica. Entonces, todo tiene su momento para Dios, su momento para su esposa, su momento para sus hijos, porque en la familia está la esposa, están los hijos, está la mamá, el papá, los hermanos, etcétera, etcétera. Pero cuando yo me caso, dice la palabra, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán uno solo. Uno Significa que mi prioridad ahora es, después de Dios, mi esposa. Así es. Cuando vienen mis hijos, después de mi esposa están mis hijos. No es que va a antagonizar mi esposa con mis hijos, sí, porque claro. hay mujeres que, no, es que estoy atendiendo al niño. ¿Y el esposo qué? Y lastimosamente los hombres somos un niño grande, ¿va? Que necesitamos apapachos más igual me que los costó niños. educar, el Nos de gusta mi que ser. nos chinchineen, que nos estén Claro. ahí rascando la cabeza, que nos saquen las espinillas, etcétera. Así dice, ¿cuál es el hijo que más te ha costado? Dice. El de mi suegra. Porque es una realidad. Ya, vamos, ya. Y porque si los esposos, digamos como esposos, tenemos que tener nuestro tiempo. Claro que Con sí. mi esposa, claro, yo era mayor que ella, tenía un poco más de experiencia. Entonces yo le enseñé a ella que aunque estaban nuestros hijos y que nuestros hijos necesitaban su tiempo, yo también necesitaba Claro. mi tiempo. Claro. Ella también necesitaba su tiempo. Claro. Claro. Entonces aprendimos y nuestros hijos ya saben que cuando la puerta está cerrada, Sí, claro. ahí no se sabe qué está pasando. Ajá, Claro. sí. Pero ellos entendieron porque ellos un día, ya hoy se nos casó la hija mayor,
ya ella está viviendo esa etapa y Claro, nosotros sí. ahora los podemos aconsejar. Yo a mi yerno no le digo yerno, le digo hijo. Sí. Y lo veo como mi hijo. Incluso él ya se siente que cuando yo muera le voy a heredar todas mis herramientas. También. Y se pelea con mi hija porque mi hija, no, las herramientas son mías. No, a mí tu papá dijo que son mías. Entonces, También. hemos aprendido con mi esposa en la sabiduría de Dios que Él nos ha dado Amén. a poder instruir a nuestros hijos. Claro. Tengo 3 hijos afuera, ya están grandes, ya tengo 4 nietos Sí. y estamos tratando de influir en ellos. Sí. Ya uno de ellos está yendo a la iglesia con su familia, Qué con bueno. mis 3 nietos. El mayor, pues él tiene su mundo aparte, es como era yo cuando era joven, Claro, claro. pero siempre ahí está, me escribe, papá, ¿cómo está? Qué Y bueno. yo ahí siempre hablándole de la palabra, aconsejándolo, y así vamos. ¿Cómo ha cambiado Dios su vida? Mi no último cabe hijo duda. varón, ya lo eduqué diferente. Sí. Él ya creció en el Evangelio. Sí. Él sirve a Dios porque Él quiere. Sí. Nosotros nunca hemos obligado a nuestros hijos a que vayan a la iglesia. Sí. Les hemos enseñado con el ejemplo. Sí, Amén. claro. Mi hijo cuando empezó a servir, empezó que tenía unos choques, yo le decía, hijo, usted no se preocupe, usted sirva a Dios. Sí. A Dios no se le sirve porque lo pongan arriba o porque lo pongan abajo. Claro, claro. Y él aprendió y Dios lo ha honrado porque le dio una beca en Unitec, Qué bueno. 100%, Dios es bueno. y ya se va a graduar si Dios permite, está cerquita ya. Él ha visto las evidencias. Sí. Porque mire, nosotros podemos hablar mucho, pero nuestros hijos ven los hechos. Claro. Sí. Yo puedo presentar en la iglesia una cara, pero mi hijo sabe cómo soy en la casa. Claro. Claro. Entonces yo debo ser pastor en la iglesia, en la calle y en mi casa. Y en Somos su cartas leídas, decía Pablo. Exacto. Sí. Porque usted no deja de ser hombre, Sí. ni deja de ser mujer. Sí. No deja incluso a veces hasta de que se le sabe alguna que otra mala palabra, Ajá. que no es correcto. Claro. Debe cambiarlo. Pero el proceso de cambio depende del Espíritu Santo. Sí, amén. La palabra dice, sin mí no pueden hacer nada. Nada, nada. O sea, nosotros necesitamos del Espíritu Santo para transformarnos, para cambiar. Poco a poco el Señor me fue liberando de todo ese odio. Hoy soy todo amor, como dice mi esposa. Ella se queda sorprendida porque antes ella vivió en carne propia muchas locuras mías. Y hoy ella me ve que yo a veces me quedo callado, me golpean el carro y así me voy. No peleo. Qué bueno. O sea, esa es la transformación que Dios va Que Dios va haciendo. haciendo. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que hoy yo me siento realizado y feliz. Amén. Sí, esa es la verdadera prosperidad realmente, que nos podamos sentir plenos, esa plenitud que no quiere decir que tenemos millones en el banco, sino es amor, paz, una familia que nos ama y tenemos lo necesario para vivir eso. Esa es la verdadera prosperidad que viene del Señor, que no nos falte nada, pues que Él nos da Amén. todo lo que necesitamos. Amén. Muy contento de verdad, pastor, de haber escuchado este testimonio este día. Realmente nos edifica, nos enseña las cosas que solo Dios puede hacer, que nadie más puede hacer, Amén. que solo el Señor con su gran poder puede cambiar y que por supuesto puede obrar en cada uno de ustedes. A mí me parece importante, después de escuchar al pastor, saber que ahora que conocemos nosotros a Cristo, tenemos que enseñarle a ellos con nuestro ejemplo ese verdadero Cristo que estamos predicando. Podemos ver el ejemplo de esa ausencia de mamá y papá, cómo marcó su terrible. vida terriblemente y cómo a veces tenemos niños rebeldes que se portan de cierta manera y ¡ay, este niño insoportable! Pero en realidad no, tal vez es amor, tal vez es ejemplo real de un Cristo que predicamos en lo que ellos necesitan. Y ahora que conocemos ese ejemplo y sabemos, escuchamos los testimonios y el cambio que puede hacer el Señor, pues tenemos que ser más dispuestos a enseñarles. Yo le quiero agregar un poquito. Ajá. Padre o madre que nos está viendo, luche por sus hijos Amén. y luche por su esposo y su esposa. Porque lo más fácil es rendirse y dejar que el diablo haga destrozos. Claro. El objetivo del enemigo es destruir la obra de Dios. Sí. La obra de Dios es, creó al hombre y mujer y les dijo, reproduzcanse, ámense, estén hasta el día de la muerte.
Pero el diablo nos ha enseñado que hoy buscamos un abogado y nos divorcia. No existe el divorcio. Legalmente se puede divorciar, pero delante de Dios no existe el divorcio. Es más, una aclaración para los que creen esa teología. La palabra dice que aquel que se divorcia de su esposa o la mujer que se divorcia de su esposo, cuando se vuelva a casar va a estar en adulterio. Ujú. Hay sus excepciones donde lo sano es que se separen, pero lo correcto es que luchen por su matrimonio. Sí, Porque que no se den por vencidos. cuando una mujer lucha como mi esposa luchó, ahí están las consecuencias. Hoy somos felices. Amén. Hoy yo vivo para hacerla feliz, aunque la hago enojar a cada rato, ¿va? Pero yo siempre estoy preocupado cómo se siente. Y le digo, amor, ¿cómo te sentiste? ¿Sos feliz? Sí, claro. Y no me ves, me dice, que estoy sonriente siempre. Entonces, Qué bueno. hay que luchar por la familia. Claro. Me Creo encanta. que el mayor éxito de un hombre o de una mujer es una familia que genere hijos estables, que formen familias y que, como dice la palabra, Él cambió la maldición por bendición. Amén. Las generaciones que antes eran malditas ahora son benditas. Amén. Sí, Pero hay que tomar la decisión, uno, de seguir a Cristo y no por religión, sino por convicción. Por Así es. convicción. Somos Así cristianos por convicción, porque amamos a Cristo, porque estamos agradecidos que Él fue a la cruz y pagó por nosotros nuestros pecados. Totalmente. Y nos perdonó para siempre. Para siempre. Amén, Amén. 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 Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Estamos agradecidos con el pastor por haber aceptado esta invitación. Les invitamos a ustedes también para que nos puedan seguir. Gracias a Novo Film que nos facilita este estudio, a Aldrin Romero, a todo el equipo, Iron Caballero. Gracias porque ciertamente están también aportando a este proyecto que es de Dios, es para el Señor, Así es. porque queremos llevar esa palabra, esas buenas nuevas por el mundo. Esa es la intención de este proyecto que el Señor ha puesto en nuestros corazones, porque nos dijo que le seríamos testigos en Samaria, Jerusalén, en Judea y en los confines de la tierra. Amén. Y eso es lo que estamos haciendo, que si no hablamos nosotros, dijo, Las piedras van a hablar. Piedras van a hablar. Sí. Queremos que nos cuenten, por favor, qué les ha parecido este capítulo de hoy, qué experiencia han marcado en sus corazones, si han tenido alguna experiencia similar, si necesitan un consejo, si quieren que traigamos a alguien en especial, pues estamos para escucharlos, para leerles y sobre todo para que ustedes puedan compartir este mensaje a las personas que necesitan escucharlo, porque no sabemos dónde hay semillitas, dónde hay personas con ira que lo que tienen es la falta del Señor en su Amén. corazón. Por favor, compártanlo, síganos en nuestras redes. sobre como todo Buenas Nuevas. Buenas Nuevas en YouTube. Suscríbanse a nuestro canal para que estén siendo notificados cada vez que subamos un episodio. Denle like a cada uno de estos episodios porque así YouTube puede llevarlo a más personas. Entre más like tiene la publicación, el algoritmo lo comparte más. También estamos en Instagram como Buenas Nuevas HN, en Facebook y en TikTok, en todas las Spotify. plataformas Exacto. digitales. Así que muchísimas gracias, que Dios me los bendiga y Gracias, declaramos que hemos pastor. sembrado una semilla en sus corazones. Gracias a ustedes Nos por vemos. invitarme. Feliz día, un abrazo. Bendiciones. Bendiciones.